Hola, mi nombre es Juan Carlos Ortega González. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería Industrial, la materia de Estadística Inferencial 2. En la unidad 4 veremos lo que es control estadístico de procesos. Procedemos a ver lo que es las definiciones de control estadístico de procesos, como gráficas de control para variación y la media. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con las secuencias de tiempo, son mediciones de características de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. La gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempos. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía la forma natural, si sus patrones o ciclos o puntos fuera de lo común. Sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común, perdón. La variación aleatoria se debe al azar. Es este tipo de variaciones inherentes y cualquier proceso que no es capaz de producir un bien servicio exactamente de la misma forma de cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleadas sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencias a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior LCI, denominada LCI, y un límite de control superior LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadístico estable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Si llegara a haber más de 8 puntos consecutivos, nos indicaría como que no está bajo control estadístico. Nos mostraría la gráfica en lo que es el programa de Minitab. Ahorita lo vamos a ver más adelante con el ejercicio. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Es lo mismo que estamos viendo, la complementación. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para variación de medias. Ejemplo: monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variaciones de llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual se decidió hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras
al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborando las siguientes gráficas. Elaborar las siguientes gráficas. Vamos a hacer una gráfica de rachas, una gráfica de XR y una XS. Vamos a ver si están bajo control estadístico. Entonces vamos a ver lo que es primero hacer la gráfica de rachas. Dice que se tomaron 5 muestras durante 30 días, 5 muestras al día por 30 días, que serían 150. Entonces vamos a tomar los datos que tengo aquí en Minitab. Los vamos a abrir y vamos a trabajar para abrir la gráfica de rachas. Ok, ya teniendo los datos, vamos a verificar que realmente son 5 días, 5 muestras que tomamos por día. Es decir, el primer día tomaron 5 muestras y así consecutivamente por día, hasta llegar hasta el día 150. Digo, hasta la muestra 150 al día 30. Son 30 días y se hicieron 5 muestras por cada día. Aquí tenemos las onzas. Lo que se quiere ver es la racha, la gráfica de rachas, para ver la variación, si haya algo que no esté bajo control estadístico. Vemos que aquí tienen las onzas, las mediciones. Debe de ser de 12, pero estas están más o menos en el con las medidas que tomaron. Entonces vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a gráficas, herramientas de calidad, vamos a ir a gráficas corridas, que es gráficas de racha, y aquí vamos a poner onzas. En tamaño de subgrupo vamos a poner, son 5, entonces le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de rachas, o en lo tengo en español, que dice gráficas corridas de onzas. Vamos a ver los puntos azules, que son las medias de los subgrupos que tomamos de 5 de cada uno. Entonces aquí tenemos los datos, nos indica el número de corridas de las medias, son 23, de la mediana, perdón, número de corridas esperadas, 16, la racha más larga de la mediana son 3, valor de P aproximado para crear conglomerados es de 0.995, y número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23, es lo mismo que tenemos del otro lado, pero en este número de corridas esperadas son 19.7. Tenemos lo que son más la larga hacia arriba y hacia abajo, 2. Valor de P aproximado para las tendencias es de 0.9. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta para determinar el control estadístico. Si está bajo control estadístico, vemos que en lo que es para conglomerados está por arriba del nivel de significancia, por lo tanto no vemos ninguna falla o algo que indique que está fuera de control. En lo que es también en las tendencias tampoco. En oscilación está por encima también del nivel de significancia. En el único dato que vemos que hay una más bajo que el nivel de significancia, o que está más bajo el nivel de significancia, son en las mezclas. Posiblemente tengamos datos que están mezclados, pero no nos da algo que nos indique algún dato de las demás pruebas que esté fuera de control estadístico, de control. Ok, ahora lo que vamos a hacer es la gráfica de X y R y determinar si está bajo control estadístico. La gráfica de X y R, vamos a entrar a estadísticas, vamos a ir a gráficas de control, subgrupos,
y vamos a X y R. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar en la columna onzas y en subgrupos son 5. En opciones vamos a manejar lo que son test o pruebas en español y seleccionamos todas las pruebas que queremos que nos tome en cuenta. Por inercia nomás nos indica el primer punto, nosotros seleccionamos todos para que nos haga todo este tipo de pruebas. Aquí dice que un punto es mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central. La K es el valor que tenemos aquí puesto. Nosotros tenemos en este valor el 8 en lo que es la explicación, pero el 9 lo tiene establecido el Minitab, así que lo vamos a dejar así. Entonces le damos a aceptar. Vamos a aceptar. Perdón. Aquí me faltó ponerle las onzas. Darle a aceptar. Si no, no nos deja darle a aceptar si no llenamos todos los datos. Ok. Tenemos esta gráfica de X y barra y vemos que están sobre los límites. Está dentro de los límites superior e inferior. Lo que es en las medidas de las muestras, la media de las muestras y en los rangos de las muestras no vemos ningún dato fuera de los límites en lo que es el rango y de la media. Por lo tanto, aquí podríamos determinar que está bajo control. Estos datos son tomados mediante las medias de los datos que obtuvimos de todos los datos. Estos son los puntos que van en medio que hace rato vimos en la gráfica de rachas. Más o menos estos son los datos que tuvimos. Los puntos azules, los demás no los tomo en cuenta. Y sobre estos datos se manejaron lo que son los límites superior y límite inferior. Ok, aquí hasta ahorita nos ha indicado que vamos bien. Podemos manejar el asistente. Mando a gráficas de control y vamos a ir a gráficas X y R. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar los datos en la columna. Vamos a hacer las onzas. Hace que darle doble clic y aquí vamos a poner 5. En este de aquí vamos a seleccionar estimado a partir de datos y le vamos a dar a aceptar. Como ven, aquí también nos arroja la misma información, nomás que nos da más una forma más clara con los comentarios para que lo podamos entender. Posiblemente algo no lo podamos explicar y simplemente con el asistente podemos ayudarnos para poder explicar o entenderlo. Aquí nos indica el comentario, dice la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de las barras. Y aquí tenemos las dos gráficas que vimos en lo que es gráfica X y R, que es lo mismo. Aquí es estable a media de procesos, es una pregunta. Vemos que está en el valor más cercano a sí. En este caso, si esta flechita estuviera acá, nos indicaría que no. Ok, tenemos la misma que teníamos, la gráfica que apareció hace rato, X y R, y vienen unas referencias para que nos den una idea de cómo es cuando están fuera de control. Y aquí nos da una descripción de todo lo que obtuvimos sobre estas pruebas. La media de variación de procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control ninguno de las gráficas. Es como si nos estuvieran calificando. Y si hubiera una falla, nos marcaría con un triángulo y un símbolo de pregunta. En este caso nos dice que también no nos debemos preocupar por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen 70 más puntos de datos. Dice que los datos no están correlacionados. Usted puede observar un número mayor de falsas alarmas. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas. Dado que es menos del 2% de su grupo está fuera de los límites de control, en la gráfica X y R la prueba de correlación no es necesaria, o sea que no es necesario hacer la correlación. Y pues las otras son
dan lo mismo. Vamos a verlas de todos modos. Esto es lo que explicamos primero. Y aquí tenemos lo que habíamos hecho primero, la de rayas. Entonces, por esto terminamos lo que es el ejercicio. Las dos primeras respuestas que podemos tener para la de rayas y para la de X y R. Hasta ahorita nos establece en lo que es X y R que no hay ninguna, que está bajo control, mejor dicho, está bajo control. En el caso de la gráfica de rachas, ahí sí hay una falla en la cuestión de las mezclas, pero no es muy sobresaliente. En lo que vamos a ver ahora se toma la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Se elaboró una gráfica X y S. La gráfica X y S se toma o se utiliza cuando el muestreo lleva más de 10 unidades. En este caso, como aumentaron la prueba, en vez de utilizar la X y R, vamos a utilizar la X y S, que es similar, nomás que se toman más valores. Entonces vamos a abrir lo que son los datos. En este caso son malas. Y aquí tenemos, a diferencia del anterior, si se dan cuenta, se hacen 10 pruebas. Se toman 10 muestras por día, a comparación al anterior. Así hasta aquí debemos de tener, son 330. El día 30 se tomaron 10 muestras, y así el día 1 10 muestras, día 2 10 muestras, y así consecutivamente. Entonces vamos a irnos a estadísticas para meternos a lo que es gráficas X y S. Vamos a lo que es herramienta gráficas de control, perdón. Gráficas de variables para subgrupos, y vamos a escoger lo que son X barra S. Okay. En este caso seleccionamos onzas. En este recuadro, en los subgrupos, sabemos que ya van a ser de 10, y vamos a ir a opciones de datos, y las pruebas las vamos a seleccionar todas. Esto para que nos tome cualquier dato, no nomás que nos tome un punto de 3 desviaciones estándar de la línea central, sino que también nos tome los otros datos, que nos dé un poquito más de información. La gráfica que vamos a generar, vamos a aceptar, y aquí sí vemos que hay un valor que está fuera de los límites de control en lo que es la media de la muestra. ¿Por qué? Porque pues se tomaron más datos, o digamos se tomaron más muestras por día. Posiblemente ahí salió alguna falla o algún dato muy alto. Si vemos, aquí están los límites de control de 11.88 hasta límite superior, que está de 12.0222, y este está por arriba. Este punto nos dice que en la muestra 8 las pruebas fallaron igual en la 1. Aquí en lo que es la desviación estándar de la muestra no nos indica ningún fuera de los límites inferior y superior, pero aquí ya podemos, con esto podemos llegar a la respuesta de que no está bajo control estadístico. Aquí hay puede ser alguna falla de herramienta, no sé, algo, pero la cuestión es de que al hacer más pruebas vimos que sí no está controlado lo que es el proceso, algún dato.
Podemos manejar lo que es el asistente. Vamos a ir a gráficas de control. Vamos a ir a gráficas XIS. Y aquí lo que vamos a hacer es en columna de datos. Vamos a poner onzas. Aquí vamos a poner en subgrupos lo que es ya serían 10. Aquí cuando ponemos estimar a partir de datos, como ya sabemos que nos arrojó en la gráfica que tuvimos alguna falla, Minitab también nos advierte, dice Minitab determinó que algunos de los subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían de calcular a partir de procesos estables. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Ok, posiblemente la falla que nos tuvo puede ser de un caso especial, que es causa especial, alguna falla de la máquina, o sea, no es el proceso continuo. Pero vamos a darle a aceptar de todos para que nos arroje la información. Aquí tenemos lo que es la información del asistente. Dice la media de procesos pudiera no estar estable. Un subgrupo de 3.3% está fuera de control de las gráficas X barra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver el 0.07% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Se dan cuenta, todo el proceso es estable más que este punto de aquí. Puede ser por casos especiales. Vemos que aquí tenemos ese punto por aquí del 3.3%. Y vamos a ir a esta es la gráfica que vimos al principio. También utiliza una gráfica MR para evaluar la estabilidad de las medias y la variación de los procesos. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Esto nos ayudaría para poder quitar este dato, pero lo podemos dejar porque es importante ver si hay una diferencia o hay algún ¿cómo diré? Algo que esté fuera de lo común. En este caso está fuera de control estadístico. Aquí tenemos como los ejercicios en el ejercicio anterior con XR. Vimos que nos indicaba todas con una palomita y aquí nos indica una descripción donde sale alguna falla. Dice la variación del proceso es estable, lo mismo que leímos hace rato, y lo demás sí salió bien. A pesar de todo eso, con una falla ya consideramos que no está bajo control estadístico. Ok, entonces conclusión, tenemos que la gráfica de rachas pues determinó nomás una posible mezcla entre sus datos. En la gráfica X y R determinar ahí sí marcaba que estaba bajo control estadístico, no vimos ninguna falla, pero al tomar una muestra de 10 unidades al día y manejando la gráfica de X y S, sí encontramos que hay unos valores que están fuera de control. Entonces se puede considerar que no está bajo control estadístico el proceso del llenado a 12 onzas de las latas de refresco. Pasamos al ejercicio llenado de latas de atún a 140 gramos. Vamos a realizar lo mismo. En este caso es una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos. Está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual se ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas: la gráfica de rachas, la gráfica de XR y la gráfica de XS. Esto para determinar si está bajo control estadístico. Ok, a diferencia del otro problema, este tiene 8 muestras por día por 30 días. Y en lo que es la XS se van a tomar 15 unidades por día. Vamos a empezar con la gráfica de rachas para ver qué nos muestra.
los datos agregados a Minitab. Ahí tenemos todos los datos. Si se dan cuenta, son 8 muestras por día, y estas son el peso del atún que tiene por lata. Entonces vamos a estadísticas, vamos a herramientas de calidad, o tool quality tool, perdón, en inglés, y vamos a escoger lo que es gráficas de corridas o gráfica de raya. Vamos a darle aquí en clic, y aquí vamos a poner peso en atún. Aquí tamaño de su grupo, pues sabemos que es 8, y le vamos a dar a aceptar. Esta es la gráfica de rachas, y vemos que estos son los puntos tomados de los subgrupos. Los azules son las medidas de los subgrupos. Aquí vemos que están numerados sobre la línea central, y número de corridas de la mediana es de 14, número de corridas separadas son 16.0, las corridas más largas son de la mediana son de 5. Valor P aproximado para crear aglomeraciones, vemos que está por encima del valor de P, por lo cual no hay aglomerado. Valor de P aproximado para las mezclas, vemos que también aquí no hay mezclas. Y a diferencia del anterior ejemplo, número de corridas hacia arriba y hacia abajo 18, número de corridas separadas 19.7, corridas más largas hacia arriba y hacia abajo 3. Valor de P aproximado para las tendencias, aquí también es mayor el valor que el valor significancia, perdón, el valor que nos dio P en lo que es tendencias es mayor que el valor de significancia del 0.05%, 5, perdón. Esto indica que no hay una tendencia, o sea, no va para arriba todo o para abajo. Valor o aproximación para oscilación tampoco. Entonces consideremos como todos estos datos que está bajo control estadístico con la información que tenemos aquí de las rachas. Ahora dice gráfica de R, determinar si está bajo control. Ahora vamos a hacer la gráfica de X y R. Estadísticas, vamos a ir a lo que es gráficas de control, vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos, y vamos a lo que es gráficas de X y R. Aquí vamos a poner lo que es peso en atún. En subgrupos ponemos 8, en este caso ya son 8. En opciones vamos a seleccionar en test o pruebas, seleccionar todas las pruebas para que nos identifique cualquier dato que esté por encima, sea un poquito más exacta pues la prueba del control estadístico. Así que vamos a darle a aceptar, y aquí tenemos que están bajo los límites de control, el superior, el límite de control inferior en lo que es la media de la muestra. No vemos ningún punto por fuera de los límites. Lo que es rango de la muestra también no están en medio de las muestras. Y aquí tenemos lo que es con la conclusión de que tiene las muestras, de que tienen el control estadístico está estable, no estable, perdón, está bajo control. Ok, podemos ir al asistente y vamos a ir a control, a gráficas de control, y aquí vamos a lo que es gráficas de X y R. Seleccionamos lo que es columna de datos, lo que es atún, y aquí ponemos lo que es los 8, lo que es el tamaño para los subgrupos. Aquí se le vamos a estimar a partir de los datos, le damos a aceptar. Se dan cuenta, aquí también nos arroja la misma información, nos indica que el proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de gráficas. X barra es la misma gráfica que tuvimos anteriormente.
nos indica de qué lado está para la respuesta, que sí está estable la media del proceso. Tenemos aquí la información otra vez, y cuando aparecen así las palomitas quiere decir que todo está bien, y podemos leer ¿cómo se llama? Por decir, aquí podemos leer la media y la variación de procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Entonces en este caso vemos que sí está bajo control. Ya que hicimos todas estas pruebas, perdón, dejen cierro esto. Vamos a proceder con la prueba que nos pide. Dice que también vamos a hacer se va a tomar la decisión de incrementar un muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elabora una gráfica de X y S. Como había dicho, la gráfica X y S se toma cuando los valores del muestreo son arriba de 10, 15 unidades en este caso por día. Vamos a agarrar estos datos que ya están en Minitab. Vamos a abrirlo, y aquí lo que vamos a abrir es en estadísticas. Perdón, vamos a ver primero los datos. En este caso ya no son 10, van a ser 15 muestras por día. Se dan cuenta, aquí está el día 1 y se tomaron 15 muestras, y estos son los datos del peso del atún. Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir control en gráficas de control, y vamos a ir a gráficas de variables para sus grupos, y vamos a ir a estaba equivocando, volviéndome a meter en la misma. Gráficas de control, vamos a ir a gráficas de variables por sus grupos, y vamos a escoger ahora la X y S. Aquí vamos a poner el peso en atún. En sus grupos ya no son 8, van a ser 15. Y lo que es en las pruebas de test, vamos a seleccionar todas, para que nos detecte todas las posibles. Entonces le damos a aceptar, y en lo que es la media de la muestra, vemos que todos los datos sí están dentro de lo que es dentro de los límites superior e inferior. Aquí no vemos ningún dato fuera del control, pero en lo que es la desviación estándar de las medias sí tenemos un punto por afuera del límite superior. Entonces consideramos con esta prueba que no está bajo control estadístico. Entonces podemos revisar el asistente para que nos dé otra información o que se nos haga más claro. Vamos a, en vez de 8, ya son mayor de 8, perdón, los datos. Vamos a seleccionar peso un atún. Vamos a seleccionar aquí, su grupo son 15. Aquí vamos a seleccionar estimar los datos, y vamos a seleccionar aceptar. Aquí tenemos la información que obtuvimos anteriormente. Dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica de X y barra. Aquí nos dice que está todo bien, pero vemos que aquí no. Entonces, en lo que son las desviaciones estándar, si tomamos en cuenta este valor, que si estaríamos siendo que no está en control, todo debería estar completamente en la mitad o en medio para que consideremos que está bajo control. Por lo tanto, no podemos aceptar eso. Aquí tenemos esta información, que es la misma, y aquí tenemos la información que nos dice la media del proceso, y la variación pudiera no ser estable, aunque no hay subgrupos fuera de control en las gráficas de X barra. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica. Esto puede afectar la validez de límites de control en las gráficas X barra, con la cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un subgrupo está fuera de control en las gráficas. Hay la posibilidad de que vea el 0.3% de sus grupos fuera de control. Incluso cuando el proceso sea estable, debería investigar el subgrupo fuera de control
y si tiene la causa especial, omitirlo de los cálculos. Esta es la información como sugerencia que nos dice que tomemos en cuenta. Ahora, para saber por qué este punto salió por fuera de estos es en la prueba que hicimos de test. Vamos a ver. En esta que tomamos de X y S, anotamos en lo que es la prueba estadística. Vamos a irnos otra vez para ver por qué salió esa falla. Vamos a ir a gráfica de subgrupos, vamos a escoger X y S y aquí todo bien. Aquí en pruebas podemos ver, mejor dicho, vamos a revisar en donde, porque nos indica el punto. Muestra las pruebas fallaron, en la muestra 8 las pruebas fallaron 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Aquí tenemos el octavo punto. Bueno, de todo no está fuera del punto de los límites superior. Esto lo establecimos de hecho por la desviación estándar de la muestra. No era necesario buscar dónde quedó la falla, pero de todos modos hay que revisarla. Vamos a gráfica variable subgrupo X y S, a tour, y aquí podemos revisar las pruebas que le realizamos. Un punto mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central. Aquí son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos, todos accedentes a otros a todos descendentes. Todos estos cálculos, de hecho aquí fue dice 8 puntos consecutivos, una desviación estándar desde la línea central cualquier lado. Ok, esto es lo que le tomamos como prueba. Por lo tanto no está bajo control estadístico. La conclusión, pues no está bajo control estadístico. Entonces aquí terminamos con lo que es gráficas de control para la variación de la media. Vamos a proceder falta cerrar lo que es mi mitad, a lo que es el segundo tema, que es gráficas de control para atributos, definición gráficas de control P o gráficas P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo de caracteres defectuosos de los productos que se dibujan en secuencia en función del paso del tiempo, y incluye una línea central, un límite de control inferior, un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región de entre los límites de control superior y inferior. Es decir, existen puntos por encima de los límites de control superior o por debajo de los límites de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 de que los puntos estén por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que otros 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o descrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento y decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en la desviación estándar de la línea central. Tenemos un ejercicio para lo que son las gráficas de P. El ejemplo de desfibriladores defectuosos.
Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muertes. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada fibrilador. A continuación se presenta un número del número de desfibriladores defectuosos. El lote sucesivo de 10.000 construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí tenemos los datos de las fallas, los defectos, perdón, y aquí tenemos los datos. Vamos a generar una gráfica P para determinar si está el proceso bajo control. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos lo que son los lotes y tenemos 1000 muestras. Tamaño del lote, perdón, de 1000. Tenemos un lote, el primer lote de 1000, segundo lote, y tenemos los defectos por cada lote que se tomó. Vamos a crear lo que es la gráfica P. Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a lo que son gráficas de control, y vamos a ir por atributos y vamos a generar. Aquí tenemos todas las demás gráficas, pero nos pide nomás que utilicemos la gráfica P, así que vamos a seleccionar la gráfica P. En lo que es variables vamos a poner defectos en sus grupos, vamos a poner el tamaño del lote, y en opciones de gráfica seleccionamos todas. Etiqueta, opción múltiples gráficas, ahí lo podemos dejar. Ok. Dejen que se me ocultó. Ok, está trabando un poquito, pero bueno, aquí está la gráfica P de defectos. Si se dan cuenta, aquí tenemos registrados con puntos rojos algunas fallas que nos detectó, o en algún punto. De hecho, aquí está indicando lo que habíamos visto en el tema de anteriormente, en la explicación de 8 puntos consecutivos. Aquí está, regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En este caso nos tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 y el noveno ya están por arriba de la línea central. Igual en este caso por debajo de la línea central, se tomó después del 8. En lo que es la prueba que hicimos, volvemos a revisarla. En lo que son opciones para gráficas, pruebas, le pusimos de 9 a este punto, es lo que tomó en cuenta. Lo que es si no hubiéramos elegido este punto, posiblemente no lo hubiera detectado, o sea, nomás hubiera puesto que la gráfica está bien. Le hubiéramos puesto 8, de tomo no lo hubiera tomado, porque también 8 puntos están sobre encima y por debajo, por encima de la línea central. Entonces ese fue el que nos determinó que está fuera de control estadístico. Con esto ya llegamos a la conclusión de que no está bajo control estadístico. Ok, ¿qué nos pide ahora?
No, pues nomás nos determinaba si estaba bajo control. Con lo que tuvimos de los datos vimos que no está bajo control. Podríamos utilizar el asistente gráficas P, hecho aquí por atributos, gráficas P, y podemos seleccionar lo que es columna, el número de defectos. En su grupo podemos publicar lo que es columna, subgrupos. Y aquí ya nos detecta directamente cuando queremos hacer el proceso. Que no pues lo que ya habíamos encontrado con los puntos rojos que nos puso la gráfica, pero de todos modos ya nos advierte que realmente va a salir algún dato fuera de control estadístico. ¿Cómo le vamos a dar a aceptar para que nos arroje la información? Aquí dice la proporción de los elementos vector pudiera no ser estable. El 4 subgrupo del 20% está fuera de control. Tengan en cuenta que la posibilidad del 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Se dan cuenta, está estable y están dentro de los límites superiores, pero se tomó en cuenta este valor porque nosotros lo determinamos que nos checara esa falla. Que si llegara a haber más de 8 puntos sobre la línea central o debajo de la línea central, que nos avisara. Con esto consideramos que no está bajo control. Tenemos esta gráfica que es la misma y tenemos la información de descripción. Aquí dice la producción de efectos pudiera no ser estable. Con que aparezca uno de estos ya consideramos que no está bajo control. No le debemos de buscar mucho. Si es la pregunta, posiblemente es alguna falla, pero la pregunta era si estaba bajo control. Entonces consideramos que no. Ok, entonces conclusión, no está bajo control. ¿Por qué? Porque 8 puntos está por encima de la línea central. Procedemos con el ejercicio que nos indicaron. Este es similar. Considere el proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Con el ejemplo a continuación se enlista un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para subgrupos P, desfibriladores defectuosos, y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no lo está, así identifique por cuál criterio no está bajo control. Aquí es lo mismo, nomás que son diferentes fallas. Vamos a abrirlo. Vamos a lo que es donde están los datos en Minitab guardados. Es lo mismo, nomás que tenemos diferentes defectos. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control por atributos, y vamos a escoger la gráfica P. Vamos a seleccionar defectos, subgrupos, tamaño del lote, y podemos poner 10.000, igual no hay problema. Cualquiera de los dos podemos seleccionar. En opciones podemos las pruebas. Acuérdense que hay que entre más puntos seleccionemos, más nos puede identificar alguna diferencia o algún dato que esté fuera de algún rango. Entonces le damos a aceptar, y esto es nuestra gráfica P. En este caso todo está por dentro del límite superior y el límite inferior. No, estos datos son obtenidos por la media de las proporciones. Consideramos que está estable porque no está dentro de los límites superior e inferior. Entonces procedemos a ver el asistente, gráficas de control, y vamos a gráficas P. Seleccionamos lo que es efectos, tamaño por grupo. Vamos a seleccionar subgrupos y vamos a poner aquí, vamos a seleccionar a partir de los datos, aceptar.
Aquí igual nos indica lo mismo, que está bajo control. O con los resultados que nos dieron, no vemos ninguna falla. Está todo bajo control estadístico. Vemos que esta es la que nos indica si hay una falla también, o descripción de por qué hubo la falla, o nos da una sugerencia de cómo podemos identificarla. Pero pues por lo visto entonces está bajo control estadístico. Conclusión para el ejercicio es que a pesar de los defectos encontrados en esto, está bajo control estadístico. Si se identifica por cuál criterio no está de bajo control, pues como si está bajo control, no podemos identificar eso. Ok, pues esto es todo sobre la unidad 4. Muchas gracias.